¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Miren que ustedes, como ya podrán saber, si son fans del canal, a mí me encantan los manatís y actualmente estamos en temporada de manatí. Por eso mismo, hoy nos vinimos a un sitio llamado Crystal River, que no es solo un lugar conocido por manatí, sino es que es conocido por ser la capital mundial de los manatís. O sea, aquí vienen de a montones. Y es que en serio, alrededor de todo este sitio muy probablemente vayamos a encontrar varios manatís. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención de una. Otra cosa por la que yo estoy acá, aquí vamos a tener la oportunidad de nadar con los manatís, de meternos dentro del agua haciendo snorkel con los manatís. Créalo o no, eso no es tan común de ver, es difícil de ver porque aquí en el estado de Florida son muy protegidos. Y el tener la oportunidad de hacer algo como eso, la verdad es que es bastante único. Algo muy curioso es que actualmente estamos en un parque público, o sea, un parque normal, común y corriente. Sin embargo, pues como aquí mucha gente sabe que hay manatís, vienen con sus botes y desde aquí, desde el mismo parque, lo pueden lanzar sin ningún problema. O sea, se meten al agua, salen sin ningún tipo de problema. Precisamente por lo que hay manatís acá, pero es que hay algunas personas que tienen kayaks que no tienen un color, que son color transparente. Algo muy parecido a lo que vimos en Silver Springs, ¿sí ven? Porque si pasan los manatís debajo de ellos, pues los van a poder ver. Muchísimos kayaks, eso aquí es normal. Y hay un par de cositas de las que tenemos que hablar antes de entrar al agua a buscar los manatís y a nadar con los manatís. Primero, Crystal River es muy conocido por ser la capital mundial de los manatís. Por ende, gran parte del turismo viene solo por los manatís. Las casas están bien decoradas con pinturas de manatís, obviamente. Uno ve muchas estatuas, obras de arte. O sea, realmente cuando usted llega a este sitio se da cuenta que entró a la capital mundial de los manatís. Por ende, están muy protegidos. Muy protegidos, ¿a qué me refiero? Que si usted los corta, si usted los daña, si usted los manipula, si usted los mata, puede llegar incluso a prisión y a multas de más de $10,000. Eso es importantísimo porque aquí se preserva la vida de los manatís. ¿Usted puede interactuar con ellos? Sí, de cierta manera, con unos guías especiales, pero recuerde que si usted les hace algo, se puede meter en bastantes problemas. Y como un dato curioso, los manatís no tienen la capacidad de ser agresivos como tal, o sea, usted nunca los va a ver atacando a alguien o atacando algo, porque realmente ellos no tienen esa capacidad en su cerebro. ¿Por qué? Porque aquí en Florida, bueno, y en ningún lado tienen depredadores, nadie los depreda, nadie se los come. Y es algo curioso porque ellos viven en un sitio que está rodeado por cocodrilos, que es Florida. Aquí en Florida también hay bastantes tiburones y nadie se los come. Por eso es que llegan a ser tan amables, son increíblemente amables y ni siquiera entre ellos pelean. Pueden llegar a ser muy asustadizos. Sin embargo, pelear nunca. ¿Y no les parece muy loco que en este sitio podamos ver animales que son de casi 600 kilos? O sea, es que en serio son literalmente 600 kilos de puro amor. Y yo sé que muchos de ustedes se deben estar preguntando, Marco, pero ¿cuál es la razón principal por qué este sitio, Crystal River, es la capital mundial de los manatís? Porque hay tanta gente en botes, buscándolos en kayaks. ¿Por qué? Y la razón de eso es la temporada del año. Durante el invierno, el agua de los lagos y ríos se pone demasiado fría para ellos. Por ende, muchísimos manatís llegan a la Florida buscando el agua caliente de los manantiales, de los springs. ¿Recuerdan los springs que hemos ido? Bueno, el agua de esos sitios es entre 20 y 18 grados, que aunque para nosotros no es tan caliente, para ellos eso es un jacuzzi, para ellos es un agua perfecta, deliciosa, mientras que pasa el invierno. Ya cuando pasa el invierno, ellos pueden volver a migrar a diferentes sitios. Sin embargo, aquí en Florida encuentran esa agua calientica que no encuentran en ningún otro lado. En ese kayak que me encontré, quién sabe cuántos años llevará, y yo creo que eso lleva años. Y toda esa gente está en busca de manatís. Y además de los manatís, miren todas las aves que podemos encontrar en este sitio. Increíble, ¿no? Hay unas muy bonitas. ¿Lo vieron? Miren, no sé si alcancé a ver, pero ahí acabó de salir un manatí. O sea, literalmente salió, respiró y se volvió a meter. Y lo mejor de todo es que estamos en un parque. O sea, es que estamos literalmente en un parque normal. Y acabamos de ver ahí un manatí. O sea, ¿cuántos más no habrá por acá? Es que increíble. Bueno, pero ya me cansé de ver a la gente buscándolos. Yo también quiero, pero ya quiero es nadar con ellos. Entonces ya encontré un sitio muy recomendado. Entonces vamos a ver qué tal nos va. ¡Vamos! Ahora nos vinimos a River Ventures. ¿Qué es este sitio?
Básicamente aquí vamos a poder nadar con los manatíes. Ellos van a ser como nuestros guías y nos van a dar el traje para meternos al agua sin que sentamos el frío, porque recuerden que esa agua va a estar en 20 grados, un poquito menos. Entonces aquí nos van a dar todos los implementos. Nos costó $65, pero el sitio es bastante reconocido, es famosito y he escuchado muy buenos comentarios. Entonces yo creo que nos va a ir muy bien y que vamos a ver por lo menos un manatí hoy. Miren, eso está súper curioso. ¿Cómo diferenciamos a un macho de una hembra? Bueno, pues la hembra es un tipo más circular, ¿sí ven que es como muy circular? En cambio el macho es un poquito más encorvado, así es que los vamos a distinguir. Y algo que me gusta mucho de este sitio es que pónganle cuidado cómo está todo pintado, relacionado pues obviamente con los manatíes. Está bonito, ¿no? Y en esas vans es que nos van a llevar al sitio que tenemos que ir. Oigan, miren, ¿te acuerdan de nuestra guía? Pues ella pintó este y también pintó este, o sea, es buenísima. Ey, miren, eso está cool, las babuchas de manatí. Este saquito se siente como todo abrigadito, pero es de manatís. Todo tiene que ver con manatí. ¿Sí ven? Miren ese peluche. Y aquí al lado de los manatíes están las sirenas. Ustedes dirán, Marco, ¿pero por qué? Si usted tal vez vio nuestros videos anteriores va a entender, pero los marineros confundían estos manatíes con sirenas porque duraban mucho tiempo en el mar, entonces la cola se parece y bla, 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 bla. Si quieres saber la historia entera, mire este video de acá. Miren, nos vamos a llevar este imán para la nevera porque está bonito, ¿no? Bueno, y antes de que nos vayamos, nuestro último chocolatico del día. La tienda está muy bonita, pero ya es hora de irnos. Ahorita ya estamos esperando por nuestro guía porque ella va a venir, nos va a dar unas indicaciones, pero lo curioso es que nos va a enseñar cómo manipularlos, porque hay cosas que no se pueden hacer porque aquí están muy protegidos. Ya después de la charla que nos van a dar, nos vamos a poder poner un traje de esos que están allá. Entonces no vamos a sentir el agua tan fría, ni vamos a sentir el agua. Estamos a punto de coger la clase. Bueno, ya quedamos vestidos, ¿qué tal me queda? Recuerden, se abrocha por la parte de atrás y cuando usted está en el traje, o sea, y no está en el agua, se siente como muy, como no sé, como feo, como cuando usted tiene la ropa muy mojada, como muy apretado, no sé, no se siente tan bien, pero en el agua todo va a cambiar. La verdad el video estuvo bueno, ya estamos a punto de irnos, estamos esperando el carro que nos vaya a llevar, pero aprendimos un resto de cosas, ya les boto sus datos. Bueno, ya llegaron aquí a recogernos, ya nos vamos a meter con los manatíes, qué chimba. Acabamos de llegar, muchachos, miren, aquí está lleno de botes, todo esto está lleno de botes. Y vamos a ir a buscar algunos manatíes. Bueno, les cuento que ya estamos llegando al sitio, pero hay un problema. Y es que dicen que no están viendo muchos, que por ahí hay como 3, 4, pero los demás se meten como a un sitio donde ya no podemos acceder porque está protegido. Entonces, parece que no vamos a ver tantos como esperaba, pero pues, esperemos que sí. Y miren, como un dato curioso, esto es un área residencial, o sea, hay gente que tiene esto en el patio de la casa. Y aquí se vienen a poner los manatíes. Los manatíes son ciegos, o sea, ellos por la manera que usted lo pueden sentir más que ver, es porque tienen como unos bigoticos. Esos bigotes son muy sensitivos, o sea, ellos saben cómo va a estar el clima, quién está ahí, las vibraciones del agua, lo sienten todo. Pero como tal en sus ojos son ciegos. Vamos a ver, espero que encontremos alguno, estoy preocupado. Miren, encontramos ahí, encontramos. Bueno, ya, vámonos, toca hacer mucho silencio porque están aquí abajo y toca no asustarlos. Ya nos dieron un líquido especial para que no se empañe. Lo metemos ahí y nos vamos.
mucho frío, pero valió completamente la pena. Realmente una experiencia 10 de 10, pero miren cómo tiembla. Bueno, y ya que volvimos, nos dieron aquí un chocolatico para que nos calentemos, pero yo sigo temblando porque no traje ropa de cambio ni nada, o sea, yo me vine así. Miren cómo se mueve la mano. Tengo muchas ganas de orinar. Sobrevivo, muchachos. Y ahora tuvimos la oportunidad de hablar con nuestra instructora. Ella fue la que nos llevó a nadar con los manatís y la verdad fue una experiencia increíble. Entonces les voy a dejar aquí un minutico con ella para que aprendan un poquito de ella, pero realmente ella, la mejor de todas. Two fun things. So I was 12 years old and my aunt brought me to Crystal River. We rented a boat. I didn't know what manatees were. I didn't know what we were doing. She brought me right up here to Crystal River, or to Three Sister Springs. And I got in, a mom and baby came rubbing up to me. I fell in love with them. And so 20 years later, here I am. And I always grew up wanting to be a dolphin trainer because that's all I knew that you could do, working with water animals. I grew up in Maryland, so aquariums, that was my max on my knowledge of working with ocean animals. But then I became a scuba diver and eventually became a captain, a dive master and a captain, and now I just run around the world trying to be with cool creatures. I just wanted to say a little message to all of you guys out there. One, get scuba certified. You only need to be 10 years old to be scuba certified, and that certification is good for the rest of your life. And then you can be down there with the animals, because we need more people in the water that care about these creatures and help protect them. And follow your passion. Might not make you the most money in the world, but the smile will never wear off. Definitely yes. Bueno, y ahí la tuvieron. ¿Qué les pareció ella? Una mujer increíble, con una actitud en serio impresionante, y ese mensaje tan bonito que nos dejó fue algo muy bonito, pero créanme, la experiencia de ver los manatís, dura y totalmente recomendada. Bueno, y con eso vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me den aquí en los comentarios qué le pareció. ¿Vendría a este sitio? ¿Vendría a Crystal River a nadar con manatís? A mi opinión personal, una experiencia inolvidable, algo que en serio nunca voy a olvidar porque es algo mágico. Son animales casi de 600 kilos, grandísimos, que imponen bastante, pero tienen una personalidad muy bonita, son súper amables, son como una almohadita. El apreciar estos animales es algo indescriptible. Si tienen la oportunidad de hacer esto, hágalo, porque créanme que va a valer bastante la pena. Nuestra instructora, una mujer bastante apasionada por lo que hace, una mujer que nos explicó todo con mucha pasión, y eso es tan bonito porque eso se transmite, como ella misma lo dijo, la pasión te da una sonrisa que ni el dinero puede comprar, y es algo muy sabio. Realmente tienen toda la razón, y nosotros somos prueba de ello haciendo los videos, por ejemplo. Pero la pasión con la que esta mujer hablaba era algo también que se transmitía tanto que daban ganas de estar cerca de estos animales por muchísimo más tiempo del que pudimos estar. Algo bastante interesante es que, aunque ya se sabe que son bastante protegidos, esta vez fue donde hay más policías y más personas pendientes de los manatís. Literalmente gente dentro del agua, de los guardabosques, viendo que no estemos tocándolos, molestándolos, acorralándolos, porque créame, cualquier infracción que usted cometa con estos animales le puede salir o muy costosa o lo puede llevar directo para la cárcel. Entonces recuerde, aprécielos, pero no los moleste, porque se puede meter en un problema porque están muy vigilados, y pues no vale la pena, realmente no vale la pena. Otra cosa por la que esto es tan bonito para mí, que nunca se me va a olvidar, es porque si usted es un seguidor del canal frecuente, recordará que hace 2 springs fuimos a un sitio donde nos confundimos buscando manatís, que hicimos kayak y buscamos manatís pero no encontramos ninguno. Hace un fin de semana, 2 fines de semana, fuimos a Blue Springs, donde pudimos nadar con ellos, pero nos tocaba en el kayak, obviamente. Algo bastante bonito, sí, los vimos desde arriba también, pero una cosa es verlos en un kayak y otra cosa es verlos al frente tuyo, y eso es, créame, que valiosísimo para mí. Espero que les haya gustado el video. Recuerde, tenemos Facebook, Instagram, TikTok, lo que quiera. Síganos, por favor, déjenos un like, coméntenos, que créanme que cualquier comentario, cualquier cosita nos ayuda bastante. Aquí en YouTube, menos del 5% de la gente que nos ve nos sigue en el canal, entonces por favor, sígame, apóyeme, presione esa campanita, y cualquier muestra de apoyo, créame que va a valer la pena para que yo siga trayendo esta clase de videos al canal. Espero que les haya gustado el video, que si ustedes tienen la oportunidad de nadar con manatís, nada con manatís, y nada, nos vemos la otra semana, los quiero, chao.